Buenas tardes, querida teleaudiencia. En esta tarde les hablaremos sobre los requisitos de validez, existencia y formas de contrato de sociedad con los expertos Juan Sebastián Anzola Pardo, la doctora Alba Lucía Vaquero Suárez, el doctor Julián Antonio Bedoya Meneses. Debemos tener en cuenta que para contar con un contrato de sociedad debemos cumplir tres requisitos: requisito de existencia, requisito de validez y requisito de forma. Como su nombre le indica, son aquellos que se deben converger directamente entre los socios para que exista un contrato de sociedad. Comenzaremos hablando sobre los requisitos de existencia. Debemos de tener en cuenta que ellos cuentan con unas ventajas y unas desventajas, que se pueden realizar operaciones comerciales, celebrar contratos y participar activamente en el mercado de manera legítima. Asimismo, goza de unos derechos y unos beneficios otorgados por la ley, como protección jurídica a la posibilidad de hacer a la financiación y participar lícitamente de licitaciones públicas, perdón. Eh, Comenzaremos hablando con el doctor Julián sobre los requisitos para constituir una sociedad. Ok, un saludo. Bueno, lo primero nos tenemos que dirigir hacia el Código de Comercio, en el artículo 110, donde hablamos de esos requisitos que son importantes para constituir esa sociedad comercial. Y bueno, en el marco de la aplicación de los objetos sociales, más los específicos que se constituirían por escritura pública, cuando corresponda según el tipo societario, y en la cual nos vamos a encontrar pues, con los más importantes: el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. eh, con el nombre de las personas naturales deberá indicarse entonces la nacionalidad, el documento de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, pues la ley, el decreto o escritura de que se derive su existencia. También la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. Formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedades que regula el código. También el código de la sociedad, el domicilio de la sociedad y de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de la Constitución. El objeto social, o sea, la empresa o negocio de la sociedad haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. También el capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución. La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias. Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales. La duración precisa de la sociedad y las causas de disolución anticipada de la misma. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, y en caso afirmativo la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. El nombre y el domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, las facultades y obligaciones del revisor fiscal, los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que dan origen el contrato. Ahora bien, adicional a lo anterior, pues debemos decir que también hay requisitos importantes a la hora de constituir una sociedad: que se tenga claro el requisito de pluralidad. Y este es un requisito esencial impuesto a los diferentes tipos sociales o societarios regulados por el Código de Comercio. El código establece que debe haber mínimo 2 personas para la constitución de la sociedad. Sin embargo, ese mínimo de socios varía para cada tipo de sociedad. Entonces tenemos que, si es el tipo de sociedad de responsabilidad limitada, entonces mínimo serían dos socios y máximo serían 25. La sociedad anónima, mínimo 5 socios y es ilimitado los socios máximos. La sociedad colectiva tiene mínimo de 2 socios y es ilimitado los máximos.
La sociedad de comandita simple, un solo socio y un socio comanditario, perdón, y gestores, pues están ilimitados y los comanditarios serían 25. La sociedad en comandita por acciones, un socio mínimo, gestor y 5 comanditarios, y es ilimitado los socios máximos. Sociedad por acciones simplificadas, un socio mínimo y es ilimitado los socios máximos. Bueno, doctor Julián, para continuar con nuestro conversatorio aquí para la audiencia, ¿nos puedes ampliar el tema de cuáles son los requisitos para constituir una SAS? Ok, muchas gracias. Primeramente, pues una SAS es una sociedad por acción simplificada y según la ley 1258 del 2008, en su artículo quinto indica que los requisitos para constitución de una sociedad por acciones simplificadas se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos algunas cosas, pues a continuación. Por ejemplo, el nombre, documento de identidad y el domicilio de los accionistas será uno de los requisitos. La razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras sociedad por acciones simplificada o de las letras SAS, el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución, el término de duración, si este fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y término en que esas deberán pagarse, y la forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. Gracias, doctor Julián. También debemos de tener en cuenta que existe el principio de existencia y conformación de la sociedad y que para ello también debemos de cumplir unos requisitos para su propia asistencia y legalidad, que es la escritura pública, inscribirse ante la sociedad de registro mercantil y cumplir con unos aportes de capital requeridos. Doctor Julián, continuando con nuestro conversatorio, ¿nos puedes seguir ampliando cuáles son los requisitos de existencia del acto jurídico? Bueno, tenemos aquí varios requisitos, entre ellos la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades propiamente tales. Pues la voluntad es la intención humana dotada de discernimiento, determinación, libertad, que se encamina a realizar una acción que producirá algunos efectos de carácter jurídico. Luego tendremos el objeto, que corresponde al fin que persigue el autor y las partes que otorgan o celebran un acto o un contrato. Se trata de dos derechos y obligaciones por él creados. La causa en el artículo 1467 del Código Civil señala que la causa es el motivo que induce al acto o al contrato. Y por último, las solemnidades propiamente tales, que son requisitos externos prescritos por la ley como indispensables para la existencia misma o para la validez del acto jurídico, exigidos en atención a la naturaleza o especie del contacto o del contrato que se tenga. Bueno, muchas gracias, doctor Julián, por su explicación. Ahora nos vamos a la ciudad de Bogotá con el doctor Juan Sebastián Anzola, que nos va a ampliar el tema de los requisitos de validez. Entonces, doctora Anzola, ¿nos puedes especificar cómo consideras válido un contrato de sociedad? Claro que sí, Mafe. Un contrato de sociedad se entiende que es válido cuando posee los elementos propios de su esencia y naturaleza como contrato de sociedad. Vale la pena resaltar que estos elementos esenciales para la validez son presumidos por la ley, así no estén pactados de manera explícita en el contrato.
Ah, bueno, doctor Julián. Entonces, una vez teniendo que sabemos que es válido el contrato, ¿cuáles serían los requisitos que tendríamos que tener para hacer válido el contrato? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos de validez de un contrato de sociedad están expresamente señalados en el artículo 101 del Código de Comercio y a mí me gusta dividirlos en tres. El primero es que los asociados cuentan con capacidad legal. El segundo requisito es que haya consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo de los asociados. Y por último, el tercero, que las obligaciones que contraigan estos asociados tengan un objeto y causa lícita. Ah, bueno, doctor Julián. ¿Cuándo podemos entender que un asociado cuenta con la capacidad legal para suscribir un contrato de sociedad? Lo primero que debemos aclarar respecto a la capacidad es que el asociado puede ser una persona natural o jurídica. En ese sentido, una persona natural cuenta con capacidad en materia comercial cuando la ley no lo determine como incapaz. Es decir, cualquier persona mayor de 18 años sin incapacidades para ejercer sus derechos por sí mismos está en capacidad de hacer un contrato de sociedad. Por su parte, una persona jurídica se considera capaz cuando deben estar constituidas, cuando están constituidas legalmente, cumpliendo con los requisitos de ley según el tipo societario. Doctor, entonces, ¿qué pasa cuando una persona natural es menor de edad o tiene una discapacidad, una incapacidad, pero es igual socio de una sociedad mercantil? Bueno, una persona menor de edad con alguna incapacidad o con alguna incapacidad sí puede hacer parte de una sociedad, pero en el acto de constitución de la sociedad debe actuar a través de un representante con plenas capacidades. Ahora bien, es importante resaltar que con el fin de garantizar los derechos de estas personas incapaces, bien sea porque son menores de edad o porque tienen alguna otra incapacidad, estos solo podrán ser socios de sociedades mercantiles de responsabilidad limitada. Ok, doctor. Entonces, ¿cuáles son las sociedades donde la responsabilidad limitada de las pueden ser socios personas incapaces? Bueno, en ese caso, las personas incapaces que son declaradas incapaces podrían ser socios o parte de sociedades anónimas, de sociedades limitadas, de sociedades en comandita simple y por acciones, pero en calidad de socios comanditarios y de las SAS. No obstante, cabe aclarar que según desarrollo jurisprudencial de la Corte, cuando el aporte de una persona declarada incapaz es un bien inmueble, entonces este aporte sí requerirá una autorización judicial precisamente para garantizar los derechos de estas personas. ¿Cuáles son entonces esas sociedades en las cuales no pueden ser socios las personas incapaces? Veo que En también ese, habla, ok, no, veo que también habla de las personas naturales y jurídicas. ¿Cuál es la diferencia entre las personas naturales y jurídicas? bueno, la diferencia es que una persona natural es un individuo de la raza humana que cuenta con los atributos de la personalidad. En cambio, una persona jurídica, hablando en términos del artículo 633 del Código Civil, es un ente ficticio de creación legal capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones como una persona natural, pero para esto debe estar representada judicial y extrajudicialmente. Ok, ahora frente al consentimiento, ¿cómo puede entenderse cumplido ese requisito de validez en el contrato de sociedad? El consentimiento simplemente hace referencia a la manifestación de la voluntad de los asociados de hacer el acuerdo expresado en el contrato de sociedad. El consentimiento de los asociados debe estar, por supuesto, libre de vicios. ¿A qué se refiere con consentimiento libre de vicios? Cuando digo que el consentimiento debe estar libre de vicios, me refiero puntualmente a que la voluntad de los asociados para llegar al acuerdo en el contrato de sociedad debe estar libre de error, fuerza o dolo. El error puede darse de dos maneras.
Uno es el error respecto de la persona de uno de los asociados, es decir, cuando las obligaciones y derechos propios del contrato de sociedad se asignan por error a una persona diferente a la que está haciendo el acuerdo. Y el otro tipo de error es respecto de la especie de sociedad. Este se presenta cuando el socio manifiesta su voluntad de hacer parte de un tipo de sociedad y se termina creando una sociedad de tipo diferente. El requisito, por su parte, el dolo, como vicio del consentimiento, se presenta cuando el asociado celebra el contrato de sociedad inducido por alguien que tiene la intención de causar daño o lograr una ventaja exagerada. Y por último, la fuerza no es más que cuando se ejerce algún tipo de presión física o moral sobre la persona. Contrato de sociedad contrarie una norma y imperativa o cuando la sociedad tenga una causa u objeto ilícito. En cualquiera de estos casos, el contrato se declarará nulo. Por su parte, la nulidad relativa operará cuando haya algún vicio del consentimiento por parte de cualquiera de los contratantes o cuando uno de los contratantes o una persona sea una persona con incapacidad absoluta. En cualquiera de estos casos, la persona respecto de la cual se pronunció la nulidad relativa quedará excluida de la sociedad y tendrá derecho a la restitución de su aporte. Pero si la nulidad relativa declarada judicialmente afecta a la sociedad como tal, la sociedad quedará disuelta y se procederá con su liquidación. Muchas gracias, doctora Anzola. Ahorita vamos a la ciudad del Meta con la doctora Olga Lucía, que nos va a hablar sobre los requisitos de forma. Tenemos que tener en cuenta que esos contratos son unas formalidades que se debe cumplir en todos los contratos de sociedad. Doctora Olga, ¿nos puede ampliar todos los requisitos de sociedad? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar acerca de los requisitos de la forma del contrato de sociedad, dentro de los cuales encontramos la escritura pública. Se debe tener en cuenta la escritura pública y el registro de constitución. En ese orden de ideas es para las sociedades. Y segundo, el documento privado y registro mercantil respecto a las SAS. Entonces ahora hablaremos con respecto a la escritura pública y registro de constitución. Para sociedades es cuando estamos frente a las sociedades tradicionales, eh, teniendo en cuenta que es algo adicional al contrato de sociedades. Entonces se debe elevar ese contrato de a escritura pública y llevarlo a un registro mercantil ante la Cámara de Comercio. ¿Esto para qué? Para el reconocimiento de la personalidad de la persona jurídica. Con respecto al documento privado y registro mercantil de la SAS, no se necesita escritura pública, se necesita es un documento privado. Con ese documento privado se procede a ir al registro mercantil para que se dé el reconocimiento de la personalidad de la persona jurídica, ya que a partir del nacimiento de la persona jurídica se dé el reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Esto qué sucede? Permite ejercer derechos y obligaciones de la sociedad. En este sentido, los requisitos de la forma son los que hacen que nazca a la vida jurídica el contrato de sociedad. En determinado momento, si adolece de algún requisito de forma con este contrato de sociedad, ese contrato se genera y se termina convirtiendo en una sociedad de hecho. Ante la falta pues de uno de los requisitos de los que hablábamos anteriormente, ante una sociedad pues se convertiría en sociedad de hecho teniendo en cuenta el artículo 498 del Código del Comercio. Y la sociedad comercial desde luego será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Doctora Olga, ¿ante qué entidad se lleva a cabo el registro de inscripción de la escritura de constitución de una sociedad? Este registro se hace ante la Cámara de Comercio
teniendo en cuenta el artículo 111 del Código del Comercio, pues se hace una inscripción, ¿cierto?, de la escritura pública de constitución registrándose en la Cámara de Comercio. Es una copia de la escritura social que se hace ante el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio, con jurisdicción en el lugar donde la sociedad se establezca su domicilio principal. En la eventualidad que se aperturen sucursales o se fija en otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que le correspondan en los lugares donde dichas sucursales vayan a funcionar. También, pues desde luego, debe tener en cuenta que cuando se hagan los aportes de inmuebles o derechos reales relativos a dicha clase de bienes, pues se debe establecer unos gravámenes y unas limitaciones sobre los mismos. La escritura, pues desde luego debe registrarse en la forma y en el lugar prescritos también en el Código Civil para los actos relacionados con la propiedad del inmueble. También, pues, para complementar con respecto a la sociedad de la SAS, entonces citamos el artículo 2 de la Ley 1258 del 2008 en materia de la personalidad jurídica. Entonces, este artículo nos habla que las sociedades por acciones simplificadas, que una vez estén inscritas en el registro mercantil, formarán una persona jurídica distinta de sus accionistas. Entonces, esta escritura de constitución, desde luego, pues como lo dije ahorita, se debe registrar en la Cámara de Comercio. Doctora Olga, ¿hay efectos cuando no se registra información completa para construir la sociedad? Claro, desde luego, hay unos efectos. Citamos el artículo 112 del Código del Comercio, en donde cuando no se registra la escritura ante la Cámara de Comercio, pues desde luego corresponde, en el domicilio que corresponde, será inoponible a un contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios. También es importante tener en cuenta lo contemplado en el artículo 110 del numeral 1, los requisitos de la constitución de una sociedad, con lo que habla con respecto a los atributos de la personalidad, en la que se debe tener en cuenta pues la identificación de las personas otorgantes, como es el nombre, el domicilio, las personas que intervienen y los otorgantes. Ok, doctora. ¿Una sociedad puede iniciar a ejecutar sus actividades únicamente con la escritura pública? No, debe estar registrado, debe tener su registro mercantil como requisito para iniciar sus actividades. Desde luego, las sociedades no podrán iniciar actividades en el desarrollo de la empresa social sin que se haya registrado en el registro mercantil la escritura de constitución. Y desde el punto de vista civil, cuando haya pues los aportes eh, existan, ¿cierto? Los inmuebles y sin haber obtenido un permiso de funcionamiento, pues hay empresas o sociedades que deben tener los permisos de la Superintendencia de Sociedades, y cuando se trate de estas sociedades, desde luego que son un requisito, entonces debe tener previamente su permiso. Y desde luego en Colombia debe haber unas formalidades del contrato de sociedad, ¿cierto? Que se deben, como ya lo explicó el doctor Julián, que debe tener un contrato escrito, que debe ser público o privado, contener una identificación, un establecimiento, una denominación, un objeto social, unos plazos de duración de la sociedad, identificar la forma de administración, de representación, las reglas que se van a tomar para las decisiones. Y estar debidamente firmado por los socios ante el registro de Cámara de Comercio, tener todo legalizado. Muchas gracias, doctora Olga. Con eso damos por terminada nuestra sesión del día de hoy sobre los requisitos del contrato de sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.